¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal del día de hoy. Con el gusto de siempre les saluda a su anfitrión, Mario Torres, y como título tengo Grande en el reino de los cielos. Todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y lo enseñe a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Tomado este epígrafe bíblico del Evangelio atribuido al apóstol Mateo. Grande en el reino de los cielos es el título de hoy. Podemos hacer dos partes de este título. Primero, definir lo que es grande. La grandeza a los ojos humanos pues es lo llamativo, lo que sobresale, por ser fuerte, por ser alto, por ocupar mucho espacio y hasta por llamar mucho la atención. Esa es la definición que humanamente, por no decir actualizada, de lo que es grande, pero será, pues sí, materialmente, literalmente sería lo correcto, de acuerdo con la Real Academia, pues sí, sería eso, pero ¿es la realmente ese término ahí queda? No, es un término bastante amplio. Y hay una grandeza que no se mide en dimensiones físicas, de tiempo o espacio, lugar o modo. Hay una grandeza interior que puede sobrepasar todo ese tipo de dimensiones, las dimensiones humanas y las dimensiones físicas del propio universo. Y esa es a la grandeza que se refiere Jesús al atribuirse estas palabras. Jesús se dirige a una comunidad, se dirige a una zona de trabajadores, de campesinos, de gente que vive al día, gente que hasta no tuviera trabajo, que no tuviera dinero. Los Eretz Israel, los hombres de la tierra. Se definía así a esta gente. ¿Por qué? Porque esa sociedad, muy parecida a la actual, ¿no? Pero a fin de cuentas, su sociedad del siglo I se hacían ese tipo de divisiones. Israel no se alejó de ello, por el contrario, su clase gobernante y probablemente su clase sacerdotal, religiosa, era lo primero que hacía. Y Jesús se dirige a ellos, a los que para la sociedad de su tiempo, o quizás hasta para la nuestra, sean los más pequeños, no, vendrían siendo los más grandes. Y empezando a definir lo que es grandeza y pequeñez, por ahí debería empezar el ser humano a saber dimensionar las cosas. Y Jesús añade, será grande en el reino de los cielos. También una frase que a veces luego se malinterpreta o no se define. El Evangelio de Mateo fue dirigido más que nada a la clase judía, a personas de origen judío, de habla hebrea o aramea. Y evidentemente el concepto de reino de los cielos vendría siendo casi el mismo concepto del reino de Dios. Son paralelos, términos paralelos para su tiempo. Jesús habla de una dimensión más elevada, sí, el reino de los cielos, el estar a su lado, en esta dimensión, en otra, pero estar a su lado, junto con su Padre Celestial. E invita a formar parte de ese reino, pero quizás no condición, pero pone ahí una taxativa bastante interesante. ¿Quieres estar ahí? ¿Quieres ser parte de mi grupo? ¿Quieres estar compartiendo mi mesa, compartiendo mi pan en un banquete celestial? Simplemente respeta los mandamientos y enséñalos a respetar. Y no simplemente como una regla jurídica típica judía, porque muchos lo hacían. Creo que no parte nada más por ahí. Sería como pasar un examen de 10, pero a la hora de practicarlo, pues no sabe qué hacer. Y es exactamente a lo que Jesús vino a derribar. Ese concepto legaloide de su tiempo, en donde pues yo cumplo
el decálogo, la ley mosaica y todo lo derivado legislativo de ello, pero por dentro sigo siendo hueco vacío y a fin de cuentas no lo practico, sino simplemente me jacto de respetarlo a rajatabla, bajo línea, línea por línea, palabra por palabra, pero sin ningún sentido. Ya es ahí donde es el quid del asunto. De nada me sirve aprenderme todo un código, toda una serie de reglamentos, cuando yo soy el primero en que a la hora de la práctica los estoy violando. El choque de Jesús con la clase sacerdotal, la clase de su tiempo, fue ese precisamente. Ellos lo acusaban de no practicar la ley, Jesús se las revira y le dice, no, los que no la cumplen son ustedes, primero por su hipocresía y segundo porque hasta me quieren ver muerto. Y de ahí partimos. Simplemente Jesús abonda mucho en el respeto legal, pero sobre todo en la práctica. Práctica, práctica y más práctica. De nada sirve, insisto, toda una retórica, todo un conocimiento, todo un dominio de determinado tema, determinada circunstancia, si a la mera hora no lo llevo a cabo. Y entonces, ¿soy grande o soy pequeño? ¿Merezco estar en el reino de los cielos o dónde? Sería la reflexión del día de hoy. Saber definir qué es la grandeza para llegar precisamente a lo que yo considere reino de los cielos. Simplemente meditemos eso en este día. Señor Jesús, haz que tus palabras no suenen en mi corazón como huecas, sino que penetren en lo más profundo de mi ser. Te lo pido en tu nombre, que está sobre todo nombre, que así sea. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, que pasen un excelente día. Gracias. Bendiciones.